Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Estamos aquí de vuelta después de un receso, estamos en vivo, 23 de agosto de 2014. Nos da mucho gusto estar aquí en la ciudad de Pachuca. Estamos en el marco de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Polideportivo Carlos Martínez Balmori, en esta ciudad del conocimiento. Tenemos aquí a nuestro público en vivo y nosotros, afortunadamente, después del receso, también estamos vivos. Voy a pedirle a mis compañeros que se presenten. Como decían mis ancestros, cuánta jactancia de estar aquí en Pachuca, en el estado de Hidalgo, iniciando nuestra temporada de la segunda parte del año 2014. Estamos, como se darán ustedes cuenta, estamos así como medio faltos de juego. Tenemos que aflojar, como dicen los borrachos, un poco la mesa, el bar. Estaba viendo las noticias ayer y algunas personas que estaban en el lugar donde platicábamos se quejaban de las condiciones del mundo, y alguno decía que las cuadraturas astrológicas o los problemas que estamos viviendo en todos lados son demasiados. Recuerden ustedes algo que dicen los orientales: la vida son oscilaciones, la vida son crestas y valles, y nunca hemos visto crestas sin valles. Los valles y las crestas se complementan unos a los otros y nos permiten que apreciemos el contraste de lo que es vivir. La línea recta, como saben los médicos que descifran los encefalogramas, solamente quiere decir la muerte. Estoy aquí con ustedes con mucho gusto. Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. Gracias. Aquí estamos de nuevo muy contentos, desde luego, de venir y de estrenarnos desde esta ciudad de los vientos, como la llaman. Así que nos encanta que los vientos nos hayan traído hasta acá, que sean buenos vientos. Nosotros veníamos hoy en el camino y veníamos pensando si nos acordaríamos de hacer esto otra vez. Qué bueno que ustedes se acordaron de prender la televisión cada sábado a las 8 de la noche y nos acompañen. Wisława Szymborska, que también fue una de las conversaciones en el coche viniendo, la pronunciación de esta maravillosa escritora, escribió Confesiones de una máquina lectora, que a mí me gustaría compartirles. Yo, número 3 más 4 dividido entre 7, soy famosa por mi amplio conocimiento lingüístico. Lo hice ella, no yo. He logrado ya reconocer miles de lenguas que a lo largo de su historia han utilizado personas ya muertas. Todo lo que escribieron con sus signos, a pesar de estar cubierto de estratos de catástrofes, lo extraigo y reproduzco en su forma original. No son fanfarronadas, leo incluso la lava y ojeo las cenizas. Explico en la pantalla todas las cosas citadas, cuándo fueron hechas y de qué y para qué. Y ya completamente por mi propio impulso estudio algunas cartas y corrijo en ellas las faltas ortográficas. Sin embargo, mi mayor problema es la palabra soy. Tiene la apariencia de una acción común realizada de forma general, pero no colectiva, en un antetiempo presente de aspecto imperfectivo, si bien, como se sabe, ya hace mucho perfectivo. Pero basta eso, como definición, tengo en las conexiones rugidos y crujir de tornillos. Mi botón para la central humea en lugar de brillar. Creo que pediré la ayuda fraternal de mi colega 2/5 de 0 dividido entre la mitad. Es cierto que es un loco conocido, pero tiene buenas ideas. Este libro se llama Y hasta aquí. Y hasta aquí llega lo que voy a leer para empezar este programa, pero a partir de aquí vamos a tener muchas dichosas palabras. Gracias por reencontrarnos. Yo soy Laura García. El ser humano es el único animal que quiere recordar. Todos los animales tienen memoria, pero nosotros, además de que estamos llenos de recuerdos, podemos buscar en nuestra memoria y decidir qué es lo que queremos recordar. Yo, por ejemplo, ahora lo primero que quiero recordar es quién me dijo esto o cómo lo aprendí. Se lo leí a el gran José Antonio Marina, creo que el mejor educador que tenemos en el mundo de habla hispana. Y también quiero recordar que ya estuvimos aquí y que es muy grato volver a estar con ustedes en este mismo auditorio, con esta comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Buenas noches, yo soy Pablo.
Bueno, como yo les decía, me da mucho gusto estar aquí. Precisamente la pregunta que mandamos a las redes sociales desde hace unas horas es ¿qué fue lo mejor que leíste en vacaciones? Y yo quiero decir que uno de los mejores libros que leí en vacaciones es precisamente un libro que fue recientemente publicado aquí en el estado de Hidalgo, que es No verás el alba, de Julio Romano Obregón, que obtuvo el premio Ricardo Garibay del 2013, un libro estupendo de relatos. Ustedes pueden sentirse muy orondos, orgullosos y muy oriundos, muy de aquí, por este escritor. Les recomiendo que lo lean. Bueno, esa es nuestra pregunta. Estamos en las redes sociales y vamos a comenzar con las preguntas que ustedes nos han hecho en unos muy bonitos papelitos que vienen hasta con la foto de nosotros en blanco y negro. Aquí estamos a colores, pero aquí viene en blanco y negro. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna con la que quiera comenzar? Bueno, pues aquí Marco Lancia de la Cruz o Marco A. García de la Cruz ha de ser. Marco A. de la Cruz. Bueno, ¿qué preguntó? A lo mejor Bueno, no quiere preguntó, pararse hasta... arquitecto, ¿cuál es el origen de la palabra, supongo que economía, ¿no? Porque dice, ¿cuál es el origen de la palabra gracias? ¿Será gracias o será economía? ¿No está por ahí, Marco? Arquitecto, ¿o ya se arrepintió? Bueno, vamos a contestar algo. Si es la palabra economía, la palabra economía viene de un término griego, oikos, que quiere decir casa. O sea, economía, pues es realmente la administración del hogar. Eso es realmente, básicamente quiere decir la administración del hogar, cómo manipular, cómo manejar las variables pues, para sostener un hogar. Pero el término griego, desde la época clásica, desde el siglo VI a.C., tomó el sentido de no solamente de la casa del hombre, la casa particular de cada familia, sino del hábitat humano. Entonces, también los griegos se referían a la oikomene, o sea, la parte del planeta habitada por los hombres, ¿no? Hoy todavía ese sentido está muy generalizado, entonces se habla de la oikomene, por ejemplo, la Antártida, el subcontinente ese que nosotros decimos que está abajo, pero realmente todo es relativo, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de otras galaxias, pues la Antártida no está abajo ni arriba, pues está nada más pegada ahí a esta pelota, y la Antártida pues es un continente que no pertenece a la oikomene, o sea, los seres humanos no la hemos habitado, pero fuera de la Antártida todo lo demás es parte de la oikomene, porque el ser humano es este animal que ha podido llegar y habitar casi todo, ¿no? O sea, economía, pues en última instancia viene de lo que hacían originalmente las amas de casa en la antigua Grecia, o sea que pueden confiar en sus esposas y delegar a veces un poquito más. Ellas fueron las primeras economistas, ¿no? Oye, y también la misma raíz está en ecología. Ecología, exactamente. Que querría decir, oikos, pues, quería decir la casa de la vida, ¿no? Claro. La casa de la vida, y el estudio de donde están las interrelaciones de la vida, ¿no? Y luego, antes de que, yo creo que también vas a responder la palabra gracias, me imagino. Bueno, pero pues antes no sé de si eso, da tiempo, pero porque nos pedían una corta gracias. Bueno, la palabra gracias viene. ¿Quieres que? No, está bien, adelante. No. No, te decía que nada más. Entre los griegos también estaría el primer economista, o a quien se tiene muchas veces como el primer economista, que es Hesíodo, que en los trabajos y los días menciona lo que hoy llamaríamos la competencia económica o la lucha. Él dice que hay dos tipos de lucha, una lucha destructora, que es la guerra, y hay otra lucha que nace de las diferencias entre los vecinos. Cuando uno ve que al otro le va mejor, se preocupa por qué le va mejor y empieza él a esforzarse porque le vaya mejor. Realmente es el primer elogio de la competencia económica, está en Hesíodo, y algunos lo consideran también el primer economista. Perdón, antes de que te fueras a la otra. No, pero lo que dice Pablo es interesante porque de los textos griegos que tenemos, pues, los dos más antiguos y más importantes son justamente el de Hesíodo y el de Homero, que son prácticamente contemporáneos, del siglo VIII a.C.,
Y lo chistoso pues es que uno sea un poema épico importantísimo, el de la Ilíada, y la Odisea, pues otra epopeya de un hombre de una gran aventura simbólica, y el otro pues es un texto realmente sociológico y económico, ¿no? Que es los trabajos y los días. Bueno, rápidamente. Y la teogonía, que es un también trabajo es mitológico. una especie de Análisis poner... mitológico. Exacto, ¿no? El primer análisis mitológico, de tratar de poner en claro toda esa confusión, porque el mundo mitológico griego era altamente confuso y variado. Sí, y además, bueno, Hesiodo es económico porque la edición de Porrúa es muy barata. Vamos a decir nuestra dichosa palabra del día de hoy, la dichosa definición. Los que estén aquí, no la griten, porque si no, en millones de hogares la sabrán la respuesta. Tenemos preguntas para ustedes especialmente. Pero para quienes nos están viendo desde sus casas, la dichosa definición es locución adverbial que equivale a decir en un instante o rápidamente, y cuyo origen está en palabras latinas que solían usarse en algunas oraciones católicas. ¿Tenemos libros, Laura? Tenemos de Almudena Grandes, que la conocerán por algunos títulos como Las ciudades de Lulú o como Malena es un nombre de tango. Bueno, pues Almudena Grandes también se aventuró en el mundo infantil con esta colección de Alfaguara llamada Mi Primer, que alguna vez ya hemos presentado aquí, ideada y dirigida al principio por Arturo Pérez Reverte. Adiós Martínez, que es una niña, Casilda, gordita, pasada de peso en la escuela, y su amigo, que tiene lentes y brackets y parece ser que no les va tan bien en la escuela. En estos tiempos de intolerancia y de respeto y de relaciones humanas, bueno, pues este viene a ser otro de esos grandes títulos importantes para los niños y para algunos adultos. ¿Voy? ¿Quién va? Vas tú. Tenemos esta novela de una escritora iraní que escribe sobre el mundo femenino en Irán, algo que pues, cuesta mucho trabajo imaginarnos, creo, muchas veces. El título es Nos acostumbraremos. Ella se llama Zoya Pirzad, salvo la mejor pronunciación de Germán Ortega, que seguramente podrá pronunciarlo bastante mejor que yo. Es una cortesía de El Péndulo, de la cafebrería El Péndulo, gratos lugares para tomar un café y comprar libros. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, donde escriben los mejores académicos e investigadores, y que también posee una interesantísima sección cultural. La revista Este País, muy recomendable. Y para ustedes de Editorial Sexto Piso, este libro que estoy seguro que tiene un atractivo, un imán extraordinariamente bien ilustrado por Alejandra Acosta, y La Cámara Sangrienta de Angela Carter, que es un clásico. Esta gran autora norteamericana ya fallecida recopiló cuentos de hadas de Perrault, cuentos de Madame Le Prince de Beaumont, la que hizo La Bella y la Bestia, y de muchos clásicos del siglo XVII y XVIII de cuentos infantiles, y los retomó y reelaboró para tocar temas respecto a aspectos perversos, inmorales, de las relaciones de las mujeres con el mundo, en el matrimonio, en el sexo, etcétera. Es ya un clásico y un libro que se antoja, sobre todo a los que están un poco perturbados. Yo creo que les va a ayudar a profundizar en su carácter. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas para el público que está aquí acompañándonos. La pregunta es, 2 letras del abecedario, mencionarlas, cuyos nombres no lleven dichas letras. Me explico. Por ejemplo, dicha letra, por ejemplo, en la A está la A, en la B está la B. En la letra F está la F. ¿En cuáles 2? Hay más de 2, pero mencionen 2 que Ahí no hay tengan alguien su que- propia letra en su nombre. Que no Aquí tengan su tenemos propia letra en su nombre. Y poco a Ella poco fue la van repasando primera la que abecedario y alzó la van mano. saliendo. Allá va, allá va. A ver, 2 letras que no tengan su propia letra en su nombre. Bueno, me llamo Abraham. Es la letra X Muy bien. y
Nada más. Exacto. Medio libro. Medio libro. ¿La K? No, te llevas un libro, muy Sí, bien. sí, pero, sí. La pero mitad hay del más. libro, te hace Otra. la Gracias. Aquí adelante. A ver, otra persona, muy bien. Hola, señor. Muy bien. Homero Tolentino, W, Y. Muy bien. ¿W y cuál? Y. Y, muy Y, bien. que ahora Muy ya se bien. llama Y. Muy entonces- bien. Sí. Muy bien, Bravo. bravo, un aplauso. ¿Qué otra pregunta? Ahí va otra que también, como estamos en una feria del libro, también tiene que ver con palabras. Adjetivo que lleva las 5 vocales y que se emplea para indicar que algo es más veloz que el sonido. Con las 5 vocales, piénsenlo bien, un momentito. Y algo más veloz que el sonido. Ahí. A ver, ahí hay una posible mano. respuesta. Ultrasónico. Te falta la I. No, le falta. Le falta una vocal. Le falta una vocal. Sí. A ver. Buenas noches. Hola. ¿Supersónico? Le falta una vocal, Una. pero estás pero muy cerca. Pero dilo en femenino. Sí, está Supersónica. bien. Sería Supersónica, muy bien. supersónica, en femenino. Así es. Muy Para que bien. vean. Bueno. Sí, quiero avisar que este miércoles Pablo Bullosa presenta la conferencia La Memoria, el Habla y la Lectura en el segundo Festival Internacional del Centro Cultural Mexiquense. La entrada es libre. La cita es pues a las 5 de la tarde en el Auditorio Miguel León Portilla, el Centro Cultural Mexiquense. Es ahí ven ustedes dónde está la carretera federal México-Los Reyes La Paz Texcoco. Pues en el kilómetro 14 con 300 metros, ahí está. ¿Sí? Pablo Bullosa estará ahí y nosotros nos vamos a un pequeño corte. Permiso. Seguimos aquí transmitiendo desde la Feria del Libro de la Universidad de Hidalgo, aquí en Pachuca, en el Polideportivo Carlos Martínez Balmori, dentro de la ciudad del conocimiento. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una de Amando Antonio ¿De nuestro Macías, público? que esperemos que él sí esté aquí. Hola, Antonio. Amando. Amando, bueno, me pregunta si hay algún sinónimo de la palabra verborrear. Fíjate que yo ni siquiera conozco la palabra. Espero no decepcionarte con la respuesta, porque verborrear debería ser, o así lo deduzco, el verbo de verborrea, ¿no? Del sustantivo de verborrea. Verborrea que significa hablar en exceso. Entonces me imagino que verborrear sería hablar en exceso, aunque sinónimos como tal no sé si existan al 100%, porque aunque sí creo que es locuacidad excesiva, palabrería excesiva, y todos tienen un matiz, es decir, palabrería suena a que tú estás hablando así sin ton ni son y casi te sobran palabras, porque en realidad para decir lo que tienes que decir te sobran, podrías decirlo en la cuarta parte de lo que utilizas. Bueno, eso podría ser. Locuacidad es que uno, sí, no para de hablar, pero depende también del contenido. A veces uno necesita muchas palabras para decir muchas cosas, a veces no. Verborragia, que por ejemplo podría ser una, porque viene de ese sufijo que significa el fluir, el manar, es como un torrente de palabras, que también podría ser eso, verborrea. Que es Esto estoy diciendo hemorragia, muchos, ¿no? como hemorragia. Como hemorragia.
Pero verborrea, por ejemplo, creo que tiene otro matiz, que no tiene verborragia. Verborragia, según yo, es que no dejas hablar al de al lado, que no respetas tus tiempos, tus momentos para hablar, que más bien que invades el tiempo de los demás en una conversación. Es decir, podría ser un poco incluso despectivo. Verborrea, aunque suena un poco feo también, por ese sufijo, que la mayoría de nosotros relacionamos con cuestiones médicas, por este fluir, este manantial, ¿no? Casi casi incontrolable, ¿no? Está en Cascada. gonorrea, diarrea, todas palabras muy Menorrea, bonitas. que es espantoso. todas muy Menorrea bonitas. sí es horrible. Y entonces esta relación que tenemos con el rea, que en realidad es un sufijo médico, pues por eso igual nos suena mal. Entonces, viéndolo estrictamente, pues sí puede ser un manantial incontrolado de palabras que uno pues deja salir y salir y salir hasta que alguien le tapa la boca, no lo sé. Hay, Toma su medicamento. hay uno que podría ser sinónimo, que es logorrea, Sí. que viene de logos y tomado no solo no como conocimiento, sino como palabra. Logorrea. Y yo he oído un término que es blablismo, que viene de bla, bla, bla. Claro. Sí. Que vendría a ser como verborrear. El bla, bla, bla lo reconocemos como una especie de bla, bla, bla. ¿Me entiendes, no? Sí. Pero como es otra vez ocupar el espacio con palabras igual un poco innecesarias, porque verbosidad también tiene un poco ese carácter. Logorrea, por ejemplo, sí creo que tiene un matiz de problema, un poco psicológico, si podríamos llamarlo así, para esa necesidad que uno tiene de hablar. Bueno o malo porque no lo dejan, porque nadie lo escucha, porque está Por solo en llenar su el casa. vacío, por llenar el o silencio, ¿no? Por porque llenar el tiene silencio. muchas palabras Y dentro. sí. La diferencia con gonorrea es que no se cura la verborrea con penicilina. ¿sí? La Qué pena. verborrea se cura con la indiferencia de los demás, yo creo. ¿no? Etimológicamente viene de verbo, bueno, en latín verbum, entendido como palabra, no como el verbo hoy en día, la función, y rea por este sufijo que te digo que tiene que ver con el Otra palabrita. Oye, influyente. Antes de que nos vayamos a otra Verborrear, palabra, No, que le digo que la voy a usar, el verbo rear, porque no... antes de que nos vayamos a otra palabra, rápidamente quiero recordar que asociamos mucho esto con alguien que no tiene nada que decir o que está diciendo palabras de más, bla, 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 ¿no? Pero yo recuerdo que Juan José Arreola tenía un poco esto y era una delicia escucharlo. Claro. Y estaba lleno de muchas cosas que decir. De hecho, una vez yo lo escuché contar cómo él había tenido la oportunidad de entrevistarse con Jorge Luis Borges. Y pues pensaba, cuando iba a ver a Borges, pensaba 1000 preguntas que le iba a hacer y todo lo que iba a escuchar y lo bien que se le iba a pasar. Llegó, se sentó junto a Jorge Luis Borges, empezó a hablar y nunca dejó de hablar. Y después se sentía, años y años estuvo arrepentido de lo que había hecho. Extasiado. Él tenía logorrea, o sea, y seguramente dijo cosas muy padres, pero continuó hablando y hablando y hablando y hablando. Años después le preguntaron a Borges si recordaba esa entrevista con Juan José Arreola. Y Borges dijo lo siguiente, dijo que Juan José Arreola le había permitido intercalar unos cuantos silencios. Ahora estoy pensando en otra, ¿no? Cantinflear. Cantinflear también es hablar, 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 pero también tiene otro matiz, porque es como marear al interlocutor para que no deje de entender lo que estás diciendo y entonces se le olvide un poco el mensaje o lo distraigas. Entonces tampoco es sinónimo, ¿ves? También existe parezca- esa manera de hablar y hablar y hablar sin parar. Sí, porque cantinflear un poco quiere decir que parece que estás diciendo algo que tiene sentido y el que te está escuchando trata como de entender algo de lo que estás diciendo, pero realmente no estás diciendo nada, ¿no? Ahora, en efecto, los términos de locuacidad o verborrea, pues no necesariamente tendrían que ser negativos, ¿no? O sea, si alguien habla muy bien, como dice Pablo, pues a lo mejor se agradece, ¿no? En fin, vamos con otra. Yo tengo otra palabra que pregunta Marta. ¿Cuál es el origen de la palabra gato? Es una palabra latina, casi no ha cambiado, que es catus. El origen es un origen felino en algunos casos, pero es una palabra muy interesante porque en el diccionario tiene muchas acepciones. Son acepciones contextuales. Si yo digo sin contexto, llegué tarde a Pachuca porque se me descompuso el gato,
No sabemos si mi pobre gato comenzó a convulsionarse, ¿sí? Si mi sirviente no me trajo a tiempo mi frac, ¿no? Si se me ponchó una llanta y no pude subir el coche, ¿sí? O si mi sobrina me ganó en el juego de hacer gato, ¿sí? O Es decir, si gato ibas- es de los que se expande hacia Hay todas otro. las connotaciones, O ¿no? si ibas con un madrileño. ¿Cómo es en Madrid? A los madrileños nos llaman gatos y gatas. Ah, ¿les dicen gatos a los madrileños? ¿A todos? A todos. Sí. Y hay muchos términos con gato encerrado. Aquí hay gato encerrado, se defendió como gato boca arriba, ¿sí? Buscarle no sé cuántos pies al gato. Y la palabra gatuperio, que muchos creen que viene de gato, tiene que ver con embrollo. Ujú. Bueno, la dichosa palabra nos piden. Buscarle 3 pies al gato. Bueno, nuestra pregunta, recuerden ustedes, ¿qué fue lo mejor que leíste estas vacaciones? Y nuestra dichosa palabra, ahí tienen para que nos contesten la pregunta del día de hoy. Y la dichosa palabra, locución adverbial que equivale a decir en un instante o rápidamente y cuyo origen está en palabras latinas que solían usarse en algunas oraciones católicas. Para los que sepan o nos den a contestar, Laura, ¿tenemos? Tenemos una maravilla. En esta vuelta a clases, que yo sé que todos están padeciendo esta primera semana, tenemos un libro que también se sitúa en la escuela. Duncan, un profesor, llega un día a la escuela y se encuentra una carta de reivindicación y reclamo de parte de los crayones. Entonces el crayón verde le está quejándose por una cosa, el crayón café por otra, el crayón negro por otra, y así se convierte esto en una revuelta en la escuela. El día que los crayones renunciaron, de Drew Daywalt, que además de escritor es un director de cine y de cortos, e ilustrado, y esta es la gran maravilla de este libro, por Oliver Jeffers, que es maravilloso australiano, que ya lo hemos visto en muchos libros infantiles. Fue nominado como uno de los más importantes libros por el New York Times y desde luego uno de los más vendidos en años anteriores. Así que uno de mis favoritos. También tenemos ejemplares de esta novela de una escritora nacida en Nigeria. El nombre de ella, de la escritora, es, si no me equivoco, Chimamanda Ngozi Adichie, o algo parecido. Es una cortesía de Random House Mondadori. El título de la novela, que viene con muy buenas recomendaciones, es el de Americana. Y tenemos también la clasiquísima novela de Julio Cortázar. Este año se celebra el centenario de su nacimiento, Rayuela. Esta edición tiene la ventaja de que, como todas las ediciones de Cátedra, es una edición crítica de Andrés Amorós. Bien, ahora preguntas para ustedes. Por favor, los que quieran contestar, levanten la mano. Primero dan su nombre. A ver, país del mundo cuyos escritores se han llevado más premios Nobel de literatura. Nobel de literatura, ¿eh? Sí, sí, Ahí ahí estaba está, esta señor, chica. señor. Ahí. Muy bien. Hola, soy Ulises. ¿Estados Unidos? No. No, aquí una Tomás, chica también Tomás, estaba muy bien. levantando la mano. Bueno, Aquí estaban Aquí, levantando aquí, la mano. aquí, Aquí. ¿Alemania? No. ¿Tu nombre? Carla. Ok, Carla. Carla, tampoco te vas a Con tu llevar ese libro. apellido sí, también, ¿no? Solo hay 200 y pico países. en el Países, mundo. a ver. No pasa Pero hay nada. 110 premios. Mi nombre es Angelina Huerta, ¿es Canadá? No. ¿Cuál es, Ahorita les digo. Gracias, Alberto Morgado. ¿Chile? No. Yo creí que ya te había dado tiempo de buscarlo en el Google. Con el señor Google. Con el Con Señor el de señor todos los Google. cielos. Me llamo Arely. ¿Francia? Sí. Francia, eso es. Francia. 14 ganadores de los 110 otorgados. Otra pregunta, listos. Mencionen 5 países donde se habla el francés como lengua oficial.
Allá Ahí les va. levantó... Sí, Porque en Cinco México países, se habla ¿sí? el francés, pero no como lengua oficial. Lengua oficial. Hola, soy Yuli, Francia, Canadá, a las Islas Guadalupe, ¿Sí? Luxemburgo y Sí. Bélgica. Muy bien. Muy bien. Un montón. Bueno, aquí en México el español no es lengua oficial. Muy bien. ¿No? Tenemos que No hay ir lengua oficial. a un corte y ahorita mismo regresamos con ustedes. Muchas gracias. Aquí seguimos desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca, donde se está celebrando la Feria del Libro de la Universidad, de esta universidad. Así que pueden todavía acercarse, quedan unos minutos y estamos estrenando segundo momento de temporada, podríamos decirlo, 2014. Entre las cosas que han pasado en este periodo, un poco de ausencia, pues se ha abierto un espacio que yo quisiera mencionar aquí y felicitar a dos de las personas artífices de ese proyecto que están aquí presentes, Venancionería y Jique Jaén, creo que lo dije bien, la Biblioteca Comunitaria de González Ortega, que se suma a la de Santiago de Anaya. Y agradecer a toda la gente que ha estado esta semana donando libros en diferentes puntos, sobre todo el Distrito Federal, para poder ir nutriendo esas bibliotecas con más y más acervo. Así que todavía pueden seguir donando. En la Biblioteca Benjamín Franklin de la Ciudad de México se siguen recibiendo ahí libros y desde luego en estas dos bibliotecas ya sabrán más cosas. Nosotros hemos estado preguntando el día de hoy, ¿cuál fue la mejor lectura que tuvieron durante estas vacaciones? Si no tuvieron vacaciones, igual hubo un periodo de vacaciones para algunos privilegiados. Entonces, ¿qué leyeron mientras los demás estaban de vacaciones o durante sus vacaciones? Nos han estado llegando muchas respuestas. Vamos a ver algunas de las que... Bueno, por ejemplo, José Trinidad Aranda dice La Creciente y otras narraciones de Armida de la Vara, que se ganó en la dichosa palabra. Y Joseph Cruz López da una respuesta que a mí me deja atolondrado. Dice que lo que leyó durante el verano fue la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ah, qué carajo. Ay, caramba. Qué vuelta al colegio. Qué buenas debe tener. vacaciones, ¿no? Arturo Tinoco dice que lo mejor fue Vida y Destino de Vasily Grossman. Buenísimo. Recientemente el Canal 22 pasó una versión fílmica de este libro, que realmente se ve que sus vacaciones las disfrutó porque es una novela como de 900 o 1000 páginas, ¿no? Sí. Y me Gran encuentro, novela para el verano. como siempre, casi siempre que preguntamos de libros, y nos ha pasado también en otros programas, se menciona siempre a Flaubert y a Alejandro Dumas, a Aide Jaime nos dice Madame Bovary, Lenis Jock, el Conde de Montecristo. Y por supuesto hay otros que no conozco sus autores. Isabel Verduzco nos dice Coatl, no sé qué autor será. ¿Tú qué fue lo ¿Cuál? que... Es de un- La ahorita te digo, regalamos ay. aquí también. Sí, se me ve el nombre. Bueno, perdón. ¿Tú qué fue Un escritor mexicano muy lo bueno. mejor que leíste, Germán? Yo me leí Madame Edvarda, que es muy chiquitito, de Georges Bataille, pues también por una afición medio morbosa a veces. Es un libro estimulante, ¿verdad? Es un libro estimulante. Es un libro estimulante. Para que vean cómo cada uno disfruta de sus vacaciones. Gracias también a todos los que nos han estado mandando mensajes y nos han estado escribiendo, no solamente pues, en México, sino también en otros países de donde nos ven a través de la señal internacional de Canal 22 por internet. Y si son de los afortunados que pueden ver esta repetición en YouTube, pues también saludos desde por allá. Laurita, Acá, perdón que te interrumpa, olvidé ahorita que estábamos dando las preguntas en la sección anterior. Las preguntas tenían que ver con Francia, porque recuerden que esta feria está dedicada a Francia. Francia es el invitado, por eso
era la de los premios Nobel, Francia. Sí, no crean Y que, el es que nos francés. fuimos a Francia este verano. Siguen llegando, bueno, siguieron llegando Bueno, preguntas. ¿de dónde viene la palabra pleonasmo? Realmente a nivel de etimología no sé, pero implica redundancia o tal vez el uso de vocablos innecesarios en una formulación. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo lo vi con mis propios ojos, ¿sí? Ya verlo implica los ojos, ¿no? Y propios también, ¿no? Hay uno muy mexicano, muy bonito, ambos dos a la par e igual fuimos, ¿no? En el mundo de los pleonasmos, incluso lo que acabas de decir, si economía significa hogar o casa, entonces economía casera sería un pleonasmo. Es como decir, no sé, psicoanalista argentino, es un pleonasmo, ¿no? Sí, sí. Porque los argentinos tienen muchos psicoanalistas y una gran afición por esta óptica. Ahora pues, puede ¿no? tener, como tú dices, un deslizamiento poético, ¿no? Puede ser para darle intensidad a una frase y no necesariamente quiere decir que está mal usado, ¿no? O puede realmente ser una palabra inútil. Y entonces en ese sentido, pues sí que dices, es para llenar por verborreicamente el silencio, ¿no? Sí. Pleón quiere decir mucho, ¿no? Pleón, ¿Ah, sí? pleón es mucho. Porque el pleón, solito, son unas cositas del abdomen de los crustáceos, unas que sirven para elementos de reproducción. Ya ven cómo son los crustáceos que se reproducen mucho, ¿no? Sí, sí, hay. Para bendición de algunas marisquerías. Vamos ahora con la dichosa palabra. Les damos una definición y ustedes nos dicen de qué palabra se trata. Los primeros que nos escriban, sean pacientes porque no tenemos tantos libros como nos gustaría, pues se llevarán estos libros que estamos presentando esta noche. Locución adverbial que equivale a decir en un instante o rápidamente y cuyo origen está en palabras latinas que solían usarse en algunas oraciones católicas. Si ustedes han ido a misa seguramente la reconocerán inmediatamente. Y para aquellos, Pablo. Bueno, tenemos una novela de Genei Beltrán Félix, uno de los mejores narradores mexicanos contemporáneos. Se llama Cualquier cadáver y es una cortesía de Círculo Editorial Azteca, de Genei Beltrán Félix, Cualquier cadáver. Está fuerte. También tenemos el libro de Héctor Anaya, El patrimonio intangible, ¿sí? Como es intangible, no lo puedes ni Es agarrar. sobre hábitos, costumbres y expresiones populares. Está en la editorial Promociones y Proyectos Culturales 21. Lo teníamos, lo que pasa es que ahorita ya de haber sido regalado por aquí, es la cuestión en los programas en vivo. ¿Sí? Si desaparecen y ni cómo reclamar. Este gran promotor de la cultura que es Héctor Anaya, la otra vez incluso regalamos uno que era El arte del insulto. Te lo volvieron intangible, de verdad. Me lo volvieron intangible, por eso sentí de pronto que se me iba. Claro, recopilado por María del Pilar Montes Doca Sicilia, directora de la colección de Algarabía, de esta fabulosa revista que yo siempre agradezco que tan linda nos manda a nosotros. Estos son los libros que publica Algarabía, esta revista que de veras es fabulosa. El libro de las causas y los azares, para los curiosos y que a veces tengan poco tiempo para leer. Pues ahora les toca a ustedes. No nos miren con esos ojitos así, sino ahora les vamos a poner a trabajar y les vamos a pedir que nos digan una sola palabra que se refiere, o más bien a que se refieren los siguientes nombres: Noto, Bóreas, Argestes. ¿A qué se refieren? ¿Qué son todos estos nombres? Bueno, ¿A dónde se refiere? Un poco más de pista. Es otra palabra. Les puedo decir otra de esta lista, es Céfiro. ¿Qué es lo que designan estas palabras? Un grupo ¿A qué se refieren a Ahí estas hay un... Ahí va, paciencia. Sí, Hay pero te micrófono. lo queremos oír para que te oigan también en casa y tú te puedas ver Tu en nombre. alguna repetición y esas cosas. Es el nombre de los vientos. Perfecto, muy bien. ¿Tu nombre cuál es? Bueno, ¿Tu nombre? David. David. Te llegarán libros que estamos Los nombres aquí. de los vientos en la mitología griega, del espíritu de los Tifón, vientos. Eolo, en fin, hay un montón. Ahora estamos buscando el nombre del dios del viento en la mitología mexica, muchas veces asociado al mismísimo Quetzalcóatl. También pronunciación de verano.
Deidad del viento. O uno de los entre nombres los náhuatl. alternativos de Su Quetzalcóatl. templo suele ser como redondo. Dios del Así viento. es. ¿Nos dices tu nombre para ubicarte bien? Hola, buenas noches, me llamo Alberto y Ejecatl. Sí. Bien. Eso mero. El dios de Pachuca, la airosa. En honor a los vientos. Nosotros rápidamente también nos tenemos que ir. Utilizaría la expresión a la que estamos buscando esta tarde, como dichosa palabra, pero no, se lo vamos a decir después del corte, cuando ya estemos en los últimos minutos de este programa. No se vayan. Deja la botella. Continuamos aquí en esta edición especial de La Dichosa Palabra, en el marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por cierto que queremos dar las gracias a dos personas en particular, en especial, a muchas personas que hicieron posible esto, pero en especial al maestro Humberto Augusto Veras Godoy, rector de esta universidad, para quien pido un aplauso. Y con quien vamos a conversar brevemente dentro de unos instantes. Y también al licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, que es el presidente de esta Feria Universitaria del Libro. Si tenemos alguna respuesta, alguna pregunta del público muy rápida que queramos responder, muy brevemente, porque andamos ya a las prisas. Angelina Huerta Cortés, te voy a decir muy rápidamente, si me dices quién eres, tú. Hola, ¿qué es flipar? A mí me gustaría que me lo dijeras tú, porque yo tengo muchos problemas con esta palabra, porque flipar en realidad es tener alucinaciones y se asocia mucho con los efectos de las drogas. Es decir, cuando uno consume drogas y empieza con esos efectos que todos conocemos, porque nos ha contado el primo de un amigo, pues eso que te pasa, eso es flipar. Lo que pasa es que como muchas palabras, como por ejemplo alucinar, que podría ser como un sinónimo, se extrapola y se convierte en entusiasmar, en algo me flipa, es porque te produce mucho asombro, mucho entusiasmo, te gusta mucho. No sé si está asociado o no a la terminología o al ámbito de las drogas, yo digo que un poco sí, porque, por ejemplo, cuando una noticia te ha dejado flipada, es porque te ha dejado impactada. Entonces, si te fijas, todo tiene que ver con algunos efectos de las drogas según te vaya en el baile, pero entonces sí significa alucinar. Alucinar como no caer mal, sino como tener alucinaciones. Alucinaciones que no, alunizar, que es cuando ya aterrizas después de todos esos efectos, ¿ves? Pues caes en la luna, en la tierra, donde sea. ¿De dónde viene? Yo digo que es coloquial, en algunos significados la academia lo da incluso como vulgar. Vulgar no porque sea una grosería, sino porque es del vulgo, es un uso que se tiene más entre el pueblo. A mí me suena como... ¿Onomatopeya? No, me suena como una palabra vuelta a verbo que en realidad está en inglés originalmente. Sí, yo creo que viene de flip, pero no estoy seguro. Flip. Abraham M. Pacheco nos preguntas qué libro de fábulas te podemos recomendar. Te recomiendo primero las clásicas de siempre del gran Esopo, que son el canon de las fábulas, y también te recomiendo mucho el libro de Augusto Monterroso, La oveja negra y demás fábulas, para que te rías muy a gusto. Yo te recomendaría las fábulas de Samaniego, que están en verso y son clásicas de la literatura española, son padrísimas. Perfecto. Y vamos a pedirle al rector de esta universidad, al maestro Humberto Augusto Veras Godoy, que nos acompañe un momento para que nos dirija unas palabras sobre... Ay, Dios mío.
Humberto Augusto. Señor rector. Gracias, Germán. Qué gusto. Gracias. Qué gusto Laura. que nos haya invitado de nuevo. Gracias, Laura. Muchas gracias, rector, por invitarnos Gracias, y por Pablo. hacer esto, por el libro, Gracias, Bárbara. por difundir la lectura entre la comunidad universitaria. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta casa de estudios y es para nosotros un verdadero honor dentro de las actividades que tenemos contempladas en esta 27 edición de la Feria Universitaria del Libro, la cual se ha convertido ya en el evento más importante en el Estado en materia de fomento a la lectura, pero además por el número de participantes en ella cada vez se fortalece en nuestra universidad. Muchísimas gracias, rector. Pues nosotros realmente muy agradecidos con ustedes, con usted en particular, por volvernos a traer a este magnífico escenario y por hacernos parte de su Feria Universitaria del Libro. Yo creo que tengo que agradecerles yo a nombre de la comunidad universitaria y creo que hemos disfrutado con ustedes este programa y así también yo quiero invitar a todos los que nos están viendo que puedan venir a Pachuca. Pachuca es un lugar muy cercano al Distrito Federal, con una excelente feria, con todas las posibilidades de tener los elementos de seguridad y de comodidad para estar en la Autónoma del Estado de Hidalgo, una gran casa de estudios pública mexicana. Así es, muy cierto. Muchísimas gracias. ¿Hasta qué día va a estar? Es la próxima semana, termina el próximo domingo. O sea, ¿Tienen tenemos tiempo? toda la semana actividades para poderlo tener de manera directa y yo les invito a que vengan a Pachuca. Es una opción para todos los capitalinos. Estamos a un paso, realmente, estamos un par de horas aquí en Pachuca, así es que ya lo saben, vénganse a dar un paseo o vengan a estudiar a esta universidad. Sí, mi mamá siempre me mandaba a ver la hora reloj de Pachuca. Es una muy buena idea. Puntual. La hora reloj de Pachuca. Quería que te diera un poco el viento. Claro, además, independientemente de que Pachuca tiene la fama de ser una sede de fútbol, también Pachuca es cultura y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es una institución que está a la punta de lo que significa la calidad en la educación superior en nuestro país. Y los pastes. Y los pastes. Y los pastes. Así es la verdad. Las delicias culinarias. Muy gracias. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Laura, Muchas gracias. Señor rector, qué amable. luego. Muchas gracias. Bueno, y nosotros vamos a dar por concluida ya esta emisión, solo tenemos obviamente que dar antes las respuestas a la dichosa palabra, la respuesta a la dichosa palabra, locución adverbial que equivale a decir en un instante rápidamente, cuyo origen está en palabras latinas y muy católicas, en concreto, Spiritus Sancti, amén. La respuesta de esta emisión era en un santiamén. ¿Tenemos tiempo? 6 no, minutos tenemos. Pues tenemos todavía. tiempo hasta para más preguntas, ¿no? Sí. Sí. Otra palabra. Bueno, otra pues ya que andábamos en la Porque si ya nos mitología. estábamos precipitando, tenemos tiempo. Yaudiel Galindo Gómez de la UAM. Yaudiel ¿Dónde Galindo estás? Gómez. Yaudiel, nos preguntas por qué la lechuza de Minerva levanta el vuelo al amanecer. Por Bueno, madrugadora. es una figura, ¿no? Una figura simbólica, una imagen simbólica y evidentemente se refiere a que, bueno, las lechuzas, como todos sabemos, es un animal nocturno, es un animal que está despierto de noche y al amanecer duerme. Pero esto de que levante el vuelo quiere decir que se va a dormir. O sea, la lechuza está cazando o está despierta en un lugar y cuando levanta el vuelo al amanecer quiere decir que se va a recluir a su cueva, a su lugar, y va a cesar su actividad. Y por supuesto esto tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la metáfora de la ceguera, tiene que ver con esto que existe en todas las culturas de la extroversión y la introversión. O sea, que el conocimiento, la diosa Minerva para los romanos, que es la misma o la que correspondieron los griegos con Atenea, ¿no? Era la diosa del conocimiento, la diosa de la sabiduría, la diosa del conocimiento profundo. Y entonces, el famoso poema de Tuércele el cuello al cisne, ese poema contrasta al cisne como puro ornamento con el búho, Claro. el búho de Minerva que eleva el vuelo al crepúsculo. Es decir, ya que ha pasado el día, la teoría, la reflexión viene. Y entonces el búho interpreta el libro del silencio nocturno, dice Enrique González Martínez. El doctor que le torció el cuello al cisne. Fue la única operación que hizo en su vida, pero
Hay ahí ese Como doctor contraste veterinario. entre ambas figuras Bueno, simbólicas. Y obviamente, pues la lechuza en efecto es un animal que permanece despierto durante la noche, que caza de noche. Entonces hoy viene de la capacidad de estar despierto cuando los demás están dormidos. Es una imagen que se asocia naturalmente con la imagen de la sabiduría. Recordemos que Atenea, además de ser la diosa de la sabiduría, era la diosa de la estrategia militar. En el famoso juicio de París, Atenea, que es, bueno, los romanos la llaman Minerva más tarde, la transforman un poco, pero en el famoso juicio de París, Atenea le promete a París, intenta sobornarlo ofreciéndole el ser un guerrero invencible, justamente porque era la diosa de la estrategia militar. La sabiduría en la época de la guerra de Troya, al menos, estaba asociada con esta capacidad de pelear. Obviamente, en épocas menos guerreras, la sabiduría ya no la asociamos con eso, por fortuna. Sí, o sea que la sabiduría tiene que ver con una introversión, ¿no? Con moverse para adentro. Bueno, vamos a dar ganadores, algunos de los nombres de las personas que ganaron libros por haber respondido la dichosa palabra: Ricardo Pérez Schultz, Pablo Luengas, Diego Valdés, Juan Bermeo y varios otros que no trajeron papelito aquí y no les puedo decir. Pero con eso vamos a dar por terminada esta emisión especialísima. Estamos ya en nuestra temporada final del 2014. Los esperamos naturalmente el siguiente sábado en punto de las 8 de la noche, donde estaremos en vivo en otro lugar. Por desgracia, ya no aquí en Pachuca, donde nos tratan muy bien. ¿Hay algo más que quieran agregar? Bueno, muchas gracias. Bueno, Germán, aquí Alejandra de Cárdenas dice: para los que no tenemos vacaciones, la lectura de la noche son las pequeñas vacaciones. Qué bonito. Germán Ortega, Laura García, Eduardo Casar y un servidor. Les damos de nuevo las gracias y que viva Pachuca, viva esta Feria Universitaria del Libro y viva la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias.